Muy buenas familia, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a esta tercera entrega, este tercer capítulo. Antes de nada, dejadme que os dé las gracias, ¿no?, por la acogida que han tenido los dos vídeos anteriores. Hoy vamos a hablar del doble falso 9 en el Mérida, como posible estructura ofensiva a la hora de generar ventajas dinámicas ante determinados contextos, ante los que desde mi punto de vista sufrió el equipo de Fran Beltrán la temporada pasada, contextos en el Romano ante rivales que se hundían, que ponían un bloque muy pero que muy bajo, impidiendo que el Mérida tuviera profundidad en ataque, ¿no?, en esos ataques posicionales, en esos ataques organizados. Así que nada, vamos a verlo. Para ello vamos a recurrir a mi herramienta de cabecera. Ya sabéis que si algún club, que si algún entrenador, que si alguien quiere acceder a este tipo de datos, que solo tiene que ponerse en contacto conmigo y empezamos a trabajar, Bueno, como os digo, vamos a recurrir a esta herramienta para ver varias métricas a través de las cuales a lo largo de la temporada pasada nos van a ir guiando durante todo este estudio con el objetivo de acabar desembocando en lo que os decía en el inicio, ¿no?, de ese doble falso 9 como posible herramienta para generar esa profundidad que al Mérida le cegó en tantas ocasiones durante la temporada pasada, sobre todo en el Romano, cuando el rival le quitaba, le robaba los espacios y que a la larga propició tantas transiciones que acabaron condenando al equipo de Fran Beltrán. ¿Que cuáles son esas métricas? ¿Pero todavía quieres saber cuáles son esas métricas? ¿Estás aquí, amigo? Vamos a ello. Las métricas que vamos a ver a continuación hablan y están relacionadas con algo que es imprescindible en el fútbol, como son los espacios, ¿no? Los espacios no son una zona vacía, sino que son una zona que aparece o desaparece a través de determinados movimientos en el juego y que te dan una ventaja, te dan una oportunidad, pero tan pronto como aparece, si no la atacas, si no la descubres, si no la utilizas, esta desaparece, ¿no? Y evidentemente, si dura un segundo esa zona abierta, va a ser mejor que si dura, yo qué sé, medio segundo, ¿no? No son zonas vacías y por eso la cantidad de movimientos que vemos durante el juego, ¿no? Es una oportunidad que aparece durante determinados momentos y, como os digo, a veces se protege si estás defendiendo y otras veces se atacan. El Mérida de la temporada pasada, yo creo que todos lo sabemos, era un rival que disfrutaba sometiendo al rival, que le reducía durante muchas ocasiones dentro de su propio terreno de juego, y eso el rival lo vio. ¿Y cómo eliminó al equipo de Fran Beltrán? Pues simplemente robándole esos espacios, poniéndose en bloques muy pero que muy bajos, muy hundidos, muchas piernas en el centro del área, obligando al Mérida a ser muy preciso a la hora de meter ese balón en el área. Ahora lo vamos a ver en la pizarra, lo vamos a ver también durante alguna que otra foto, siendo muy preciso. Y cuando el Mérida no era preciso, cuando fallaba en ese pase, que evidentemente era muy pero que muy complicado, pues el rival corría, ¿no? Ahora os lo voy a enseñar por métricas, veréis. Venga, pues vamos a ver a través de esta herramienta y a través de alguna de las métricas del equipo de Fran Beltrán de la temporada pasada, sobre todo en el Romano, porque fuera de casa, evidentemente, con los rivales empujando y teniendo que ir más hacia el ataque, siendo más proactivos, y proactivos entre comillas, el Mérida, lejos del Romano, sí tenía algún que otro espacio, sí tenía más profundidad para correr, ¿no? Pero estamos hablando de lo que le ocurrió en el Romano. Fijaos, el Mérida generaba o llegó a generar en ataques posicionales una media, me tengo que echar hacia adelante porque no veo, en ataques posicionales en el Romano por partido de casi 30 ataques posicionales, ¿no? De esos ataques posicionales, que fueron 30 promedio en el Romano durante toda la temporada, solo logró rematar 8, ¿no? O sea, aquí estamos viendo lo que os decía, todo el dominio territorial que dispuso el Mérida a la hora de encerrar a su rival, lo cómodo que se sentía el rival. Fijaos cómo a través de esta métrica vemos cómo en la segunda vuelta estos ataques posicionales incluso están por debajo de la media, la gran mayoría. Pero aquí es donde vemos lo realmente importante, ¿no? Los remates. Los remates a partir de la segunda vuelta, cuando se presupone que ya te cogen la vuelta como equipo, cómo disminuyen esos remates, ¿no? En esos ataques posicionales. Por lo que os decía, el rival cada vez se siente más cómodo defendiendo dentro de su propia área, metiendo a muchos individuos cerca para defender ese tipo de ataques del equipo de Fran Beltrán. Y
impidiendo que el Mérida encontrara espacios, tuviera profundidad, ¿no? Hablando de la profundidad, fijaos el Mérida en casa, los desmarques. Es que fijaos, a raíz de la jornada, a partir, mejor dicho, de la jornada 23, concatena uno detrás de otro, un partido detrás de otro, generando 0 desmarques. Eso te dice que el rival te impide encontrar la profundidad. No tienes espacios por los que colarte, ¿no? No te voy a decir que el Mérida hiciera la famosa U, pero es que el rival, lo que sí te voy a decir es que te quedó sin espacios y tú no supiste generar esos espacios, ¿no? Por eso, lo del doble falso 9 que vamos a ver a continuación. Fijaos los toques en el área, cómo también disminuyen ante la cantidad de piernas que hay dentro del área. Por eso vamos a ver ahora en fotos que un recurso que encuentra el Mérida es la de poner centros desde media distancia, centros laterales, ahora lo vamos a ver, y los pases en profundidad, ¿no? Como también bajan, tienes una media de 8, y fijaos los pases cruzados en profundidad, ¿no? A partir de la segunda vuelta, ¿no? Aquí se puede ver de manera fehaciente, con datos, cómo el Mérida se convirtió en un equipo plano. Porque el rival le cogió las vueltas, el rival le robó los espacios. El ataque del Mérida se quedó sin profundidad y no supo cómo revertir eso, ¿no? Vistos los datos, vamos a ver algunas imágenes. Bueno, pues llegamos a las imágenes, vamos a seguir el hilo conductor que nos acaba llevando hasta la pizarra para yo intentar explicaros el por qué considero que el doble falso 9 puede ser una oportunidad curiosa o más que atractiva para poder generar esa profundidad en la que se ahogó la temporada pasada en Mérida. Vamos a ver imágenes de algunos partidos. Hay que decir que estas imágenes están extraídas de los resúmenes de Primera Federación, por lo tanto son jugadas que acabaron o bien en remate o bien fueron positivas para el equipo de Fran Beltrán. Si no es remate, es gol, ¿no? Pero aquí estamos viendo lo que os decía. Fijaos la cantidad de jugadores rivales que se apostaban, si no en el área, cerquita de ella, ¿no? Fijaos. Evidentemente, la profundidad que hay desde esta línea hasta el portero es nula. No hay apenas espacios. Y así, evidentemente, el Mérida, sin estos espacios, se ahogaba. Pero no solo en ese caso. Es que fijaos aquí. Esto es un ataque posicional del Mérida, que en un error que os decía antes, porque es muy fácil errar cuando tienes tantas piernas por delante del rival, cuando la profundidad es tan escasa, es muy fácil, tienes que estar muy certero a la hora de colar ese pase dentro del área, que no suponga lo que le suponía al Mérida, ¿no? Este es del día del Guadalajara. Fijaos la cantidad de jugadores del Guadalajara que hay cerquita o bien dentro del área propia, que un error del Mérida, fijaos la cantidad de jugadores del equipo de Fran Beltrán que estaban por delante de la línea del balón. Fijaos, un error a la hora de medir ese pase, fijaos en lo que se transformaba, ¿no? En que el Guadalajara, fijaos la cantidad de espacios que tenía para poder correr esa transición, ¿no? Muchas veces se dice que una transición defensiva nace mucho antes de la pérdida, ¿no? Nace porque el interior ha subido más de la cuenta, porque los laterales están excesivamente proyectados, porque el defensa de tu equipo no prevé un posible error de tu delantero y no está encima de la marca, ¿no? Hay que entender que ataque y defensa están unidos, son parte de la misma cosa, ¿no? Por eso no solo se le debe de echar la culpa en este tipo de transiciones al ataque, ¿no? Son parte de lo mismo, y la defensa también debería haber estado más metida en este tipo de acciones, que fijaos el tipo de escenarios en los que quedaba condenado, ¿no? Lo que os decía anteriormente, ¿no? La falta de profundidad por dentro, fijaos aquí, la falta de profundidad por dentro obligaba al Mérida muchas veces a buscar ese centro lateral. Pero fijaos, ese centro lateral
de 2 hombres dentro del área del Mérida estaba cubierto por hasta 5. No está atacado el primer palo, la frontal tampoco, dentro del área del Mérida tampoco, están aquí. El área tampoco es que estuviese bien atacada, ¿no? Lo que os decía de los centros laterales el día del Guadalajara es que yo creo que es el gran paradigma de lo que os estoy hablando. El día del Guadalajara creo que se ve a la perfección de cómo el Guadalajara se siente comodísimo dentro del área y cómo le acaba reventando al equipo de Fran Beltrán a los espacios, y por qué ese día Peinado, el técnico del Guadalajara, no pone marca a los defensas del Mérida, juega con ese doble falso 9 y les vuelve absolutamente locos. Fijaos lo que os digo, ¿no? Fijaos la cantidad de jugadores del Guadalajara que hay hundidos en un bloque bajo y la falta de profundidad que existe en el ataque del Mérida. Porque el espacio que hay a la espalda de la defensa del Guadalajara y el portero es absurdo. Y otra vez más, 1-2 contra 1-2-3. Aquí sí está la frontal cubierta y aquí, bueno, pues al desmarque de Vergés, ¿no? Pero si os dais cuenta, es una detrás de otra. Centro lateral, porque es lo que queda. Centro lateral. Y aquí lo que os decía anteriormente, ¿no? Lo que os decía anteriormente, fijaos la cantidad de jugadores del Mérida que hay por delante de la línea del balón. Y un error a la hora de filtrar un pase en 3/4 acaba propiciando una contra que es un 1 contra 1. Un balón en largo, con un balón en largo te habían desarmado, ¿no? Porque tú delante de la línea del balón, fijaos. Por eso os digo que se ha señalado mucho a la defensa en este tipo de transiciones, pero que este tipo de acciones, el último eslabón que las acaba propiciando es el ataque. Pero ataque y defensa deben de concebirse como algo único, como un mismo ente. Aquí todos deberían de haber estado preparados para una posible pérdida, para no acabar reduciendo todo a este 1 contra 1. Yo creo que ha llegado el momento de irnos a la pizarra y ver lo del doble falso 9 y el por qué yo creo que puede ser una alternativa más que curiosa. Bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos en la pizarra, ya hemos llegado a esta posible estructura ofensiva del Mérida cuando el rival, como veis, está muy hundido. Como hemos podido ver, le roba los espacios, no deja que el Mérida tenga esa profundidad, ¿no? Bueno, pues vamos a generarla. Fijaos, yo he apostado por el doble falso 9, ¿no? El doble falso 9 es una trampa, es una manipulación sobre la marca del rival, con el objetivo de que este no se sienta cómodo en la marca y con el objetivo de generar ese espacio dentro del área, ¿no? Que el ataque no sea previsible y generar esa incertidumbre, esa duda que pueda alimentar el marcador en forma de gol o de ventaja. Ya sabéis que un modelo de juego es bueno o no en función de la cantidad de ventajas que logre generar y sobre todo no solo por calidad, que sí, que también, sino por la cantidad de veces que logre alterar la estructura del rival, ¿no? Que no se sienta cómodo. Y este doble falso 9 con Doncelli Beneid, desde mi punto de vista, amigo, creo que podría al menos no hacer sentir cómodo al rival, ¿no? Yo he puesto aquí a Beneid porque desde mi punto de vista creo que es el jugador que a nivel de inteligencia creo que es el mejor de este equipo del Mérida. Alguien que entiende el juego, alguien que sabría elegir el momento perfecto para saber cuándo tiene que caer, por ejemplo, a derecha, a izquierda, y sobre todo alguien que podría situarse y convivir a la perfección en ese espacio, aunque es cierto que cada vez este espacio cada vez es menor entre el centrocampista rival y el defensa, pero al menos estar por ahí jodiendo, haciendo daño y sobre todo haciendo dudar al rival, a este defensa, para saltar, ¿no? Esto es lo que os decía anteriormente. Si la defensa rival se coloca tal y como está, fijaos esta zona azul difuminada, el espacio por el que pueda atacar el Mérida, la profundidad es nula.
Pero si Beneit viene aquí y, por ejemplo, le salta, aquí mi amigo, aquí se ha generado ese espacio que os decía anteriormente, que no es una zona vacía, sino que es una ventaja por la que a lo mejor se pueda colar Aranda o Sandoval. Solar lo veo más difícil, pero podría estar ahí. La segunda línea, ¿no? He puesto a Beneit y también he puesto a Doncel, un Doncel que ya actúa en un rol muy, pero que muy parecido. Es cierto que como falso extremo, ¿no? Porque Doncel no juega en la banda, juega desde la banda y se ubica yéndose hacia adentro, en esta media puntita, por detrás del punta. Aquí no, ¿no? Aquí estaría prácticamente a la misma altura de Beneit, intentando hacer lo mismo que él, ¿no? Caer a un lado, a otro, y a lo mejor cuando Beneit venga aquí le siga al 4 el atacar. Bueno, generando esa duda, esa incertidumbre que permita al equipo de Fran Beltrán tener esa profundidad de la que, como hemos visto, fue impedido la temporada pasada. Sobre todo estoy hablando en los partidos del Romano, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. ¿Veis factible que esta temporada Fran Beltrán apueste, al menos de momento, hasta que llegue ese otro 9, si es que llega, de un perfil diferente al de Halson y Sofian, por esta estructura ofensiva, el doble falso 9 en busca de la profundidad perdida, sobre todo en el Romano? ¿Cómo lo veis? Hasta aquí mi explicación. Si os gustan este tipo de vídeos, como dicen los que se dedican a esto, dale a like, suscríbete y nos vemos en el capítulo número 4 de esta entrega de Primera Federación.